El sello y los sellados. Bueno, en la Biblia tenemos que se usa mucho este término del sello y de cosas selladas. Esto lo tenemos bien en claro, ¿cierto? En el sentido de que el sello es un objeto que porta una especie de diseño o un nombre hecho de tal modo que puede impartir una impresión, ya sea en relieve, sobre una sustancia blanda como la arcilla o cera que se usaba en aquellos tiempos, que después de haber puesto el sello se secaba y se endurecía, quedando el sello impreso en el documento que se estaba sellando. Los sellos eran usados con varios propósitos. Esto era como una marca que autentificaba algo, o también como daba la autoridad de cierta persona que tenía un poder y mandaba a alguien con una carta en la cual llevaba este sello y entregaba la idoneidad de esa persona que llegaba en el nombre de esa autoridad que lo mandaba. El sello se usaba como un medio de proteger, por ejemplo, libros o cualquier tipo de documento, como el que estuvimos hablando anteriormente, ¿cierto? De modo que no fuesen falsificados o que no llegara nadie haciéndose pasar por alguna autoridad correspondiente. Esa era la forma en la que en los tiempos de Jesucristo, tanto en el antiguo Imperio Romano, se utilizaban estos sellos para autorizar, para verificar, para dar una impresión que le daba legalidad a un documento, a una carta o cualquier cosa que se estuviese mandando o haciendo llegar. Bueno, en este concepto es lo que nosotros tenemos como el sello. Y nosotros los cristianos justamente sabemos algo de estos, de ser sellado o de un sello, porque estamos acostumbrados a escuchar cuando decimos que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Dios tiene un sello, por supuesto que sí, Dios lo tiene, con el que marca a cada cristiano, y ese sello es justamente el Espíritu Santo. Esto lo podemos verificar en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 13, donde dice así, y leo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, es decir, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Entonces, Efesios 1:13 nos está diciendo que nosotros recibimos el Espíritu Santo como sello por haber creído en el Evangelio de Jesucristo, haber creído que Jesús es el Cristo, es decir, es Dios. Esto también lo podemos ver en el mismo libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 30 lo dice muy bien. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero que tome muy bien en cuenta lo que acabo de leer. Voy a leerlo de nuevo. Y no contristéis, es decir, no apenéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Usted sabe cuál es el día de la redención? Cuando venga Jesús a buscar a su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia. Por es que le digo que tome muy en cuenta este versículo. Bueno, después más adelante se lo voy a aclarar mejor. También entonces es, como decíamos, que es un sello que se nos imprime espiritualmente en el bautismo del Espíritu Santo, y que nos deja como auténticos cristianos. ¿Ah? Dios puso ese sello espiritual dentro de nosotros, en nuestra alma, y somos auténticos hijos de Dios. También hay cristianos que no son auténticos, entre paréntesis. Por eso que Dios usa su sello, ¿ya? Eso tómelo en cuenta. Esto lo tenemos en
podemos ver 2 en el capítulo 1, en el verso 22. Dice así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras es como un adelanto de algo que se compró. En aquel tiempo se usaba eso, arras. Hoy en día incluso todavía se usa. Cuando uno va a comprar una casa que cuesta, por ejemplo, 20 millones, la persona que vende la casa te pide 2 millones de arras, es decir, de adelanto, de pie, que asegura que tú le vas a comprar esa casa. Si tú te arrepientes y no le compras la casa, pierdes esos 2 millones. Por eso que es arras. Eso viene desde allá, desde los tiempos bíblicos, imagínate tú. Bueno, entonces, esto también está constatado en 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 18. Sí, 2 de Corintios 3, 18. Dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso nos atestigua que nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que si se puede decir con la boca y con el corazón que Jesús es el Señor, es que tú tienes el sello del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? En 1 de Corintios 12:3, aquí está, 12:3, 1 de Corintios, dice así: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios maldice a Jesucristo, es decir, le llama anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, un demonio no puede decir que Jesús es su Señor. ¿Te das cuenta? Un hijo del diablo no puede decir que Jesús es su Señor. Ahora, si se puede proclamar con la boca y con el corazón que Dios es tu papá, es decir, tu Abba, tu Padre, Abba Padre, eso es una señal física externa de que tú tienes el Espíritu Santo. En Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. El Señor no nos deja solo, así como Él lo dijo, y nos envió su Espíritu en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así es de grandioso, así es de fácil de darse cuenta de cómo el Señor nos protege inmediatamente cuando nosotros acudimos a Él y le hacemos nuestro Dios y nuestro Señor. Es maravilloso de pensarlo, ¿cierto? No se nos escapa de la mano cualquier otra cosa. Si se pudiera decir que Jesús es el Señor, es que estás sellado con el Espíritu Santo. Cuando tú dices Jesús es mi Señor, tú se estás diciendo que tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, porque tú le confiesas libremente que Él es tu Señor y que tú quieres que Él sea tu Señor. Por eso que lo eres. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay una cosa muy importante, quiero que me entienda bien. Hay muchos mentirosos por ahí que dicen Jesús es mi Señor, pero eso es de boca. Aquí estamos hablando del corazón, o sea, sinceramente, dentro de sí, genuinamente. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero alguien que lo diga de verdad. Hay mentirosos que pueden decir esa frase, pero no la entienden, no la sienten, porque no lo creen. Y de eso hay mucho, eso el mismo propio Jesús lo habló cuando dijo:
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús ahí estaba diciendo que iban a haber muchos, que iban a decir, no, Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Señor aquí, Jesús es mi Señor acá, que, ¡ay, mi Dios! Pero no hacen la voluntad del Padre. ¿Y cuál es? Lo que está en la Biblia. Hacen cualquier cosa menos lo que está. Por eso que hoy día tú tienes un montón de cristianos que apoyan el aborto, que apoyan la eutanasia. Hay cristianos que son hasta metidos en religiones paganas y dicen que son cristianos. Otros que tienen una mezcla extraña entre religiones paganas y algo de cristianismo y dicen que son cristianos, pero no son cristianos. ¿Me entiendes? Así que estamos hablando aquí, nadie genuinamente, sinceramente, dentro de sí puede decir que Jesús es su Señor porque no tiene el Espíritu Santo. Ahora, eso lo sabe solamente el Señor y la persona que tiene el Espíritu Santo. Ahora, vemos que en el libro del Apocalipsis también se habla de sellos, y aquí la palabra sello se usa en un sentido de cerrar, en un sentido de tapar o de cubrir. ¿Se da cuenta? El sello también sirve para cerrar algo, para taparlo, para cubrirlo, para protegerlo. Ahora podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 5, me parece que es este que está acá, en el verso 5 y 6, dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, es decir Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Esos sellos nadie los podía abrir ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, solamente Jesús. Ni siquiera un ángel del cielo podría abrir ese sello. En el verso 6 dice, y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos aquí entonces que ese sello que el Señor abrió, ese sello a donde están puestos todos las pruebas que el Señor va a enviar a la tierra para castigar al impío, al mundo impío, solamente la puede abrir Jesucristo, porque ese sello estaba ahí, estaba custodiado. Nadie podía abrir ese libro porque estaba sellado, solamente Jesucristo. Quiero que me entienda muy bien eso, porque recordemos que le dije hace un rato atrás que tomara muy en cuenta un verso, déjeme ver si lo encuentro por acá. Le dije que se recordara muy bien de este verso, Efesios 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Usted, amigo mío que está escuchándome, usted que es mi hermano en Cristo Jesús, si usted recibió el Espíritu Santo, nadie puede quitar ese sello de usted. El Señor le entregó su Espíritu Santo y lo entregó para el día de la redención. El único que puede quitar ese sello de usted es el Señor. Ningún demonio, ni siquiera el diablo puede quitar el sello que el Señor puso en ti, que es el Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo, cuando yo me fuere y cuando volviere y me tomare a mí mismo, Él está hablando que me tomaré a mí mismo. ¿El Espíritu Santo de quién es? Es de Jesús. El Espíritu Santo es Dios. Jesús dice, me tomo a mí mismo. ¿Por qué? Porque está tomando a todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Por eso que Él dice, me tomo a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. El Espíritu Santo, Dios se lo da a un ser humano cuando ha creído genuinamente en Él y lo bautiza con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es un sello que se queda hasta el día de la redención. Nadie lo puede quitar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En este verso usted puede leerlo clarito, Efesios
4:30. Que nadie venga a decirle lo contrario. Ahora, quiero que veamos un poquito el significado de la palabra sello. Como usted puede ver acá, en el griego, sello se escribe de esta forma, como usted está viendo ahí, y la pronunciación es aproximadamente, es así, sfragis. Sfragis significa sello, sellos, señal o un sello. También significa anillo como cercano en protegiendo de destrucción o malversación. Por implicación, el sello impreso como marca de algo privado o genuinidad, literalmente o figurativamente. Lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, sfragis significa sello. Ahora, sellado se escribe de esta forma en griego y se pronuncia esfragizo. Esfragizo significa sellado. Es decir, nosotros somos esfragizo de parte de Dios. Hemos sido sellados de parte de Dios con su Santo Espíritu. Esfragizo significa señalados, sellados, consignado para sellar. Es decir, estampar con un anillo o marca privada para seguridad o preservación, literalmente o figurativamente, por implicación, guardar secreto, atestiguar. Atestiguar, entregar, impedir, sellar, sello o señalar. En la Reina Valera se lee de la 1909, señalados, sellados, consignados, sella, sellado, sellando, selles, sello o señalado o signo. Eso significa en el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, algo muy importante, pues, hermano, que usted tiene el sello de Dios vivo. Y el que pone el sello de Dios vivo es justamente Dios. No hay nadie, no hay aquí lugar para una equivocación. No hay un cristiano que ande dando la hora por ahí haciéndose pasar cristiano y que cuando el Señor venga se llene arrebatamiento a su gente, vaya alguien por ahí entre medio que no sea... No, eso no va a pasar nunca. Porque Dios es perfecto. Si dependiera de nosotros, de los seres humanos, claro, pasaría un montón de estupideces entre medio. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que realmente ve en nuestra alma que nosotros realmente estamos creyendo en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y ahí el Espíritu Santo nos bautiza. Ahí se produce el bautismo del Espíritu Santo. No se olvide que bautismo significa sumergirse en agua o en un líquido. Eso significa bautismo. Y en este caso estamos hablando del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo se va a sumergir no en el agua, se va a sumergir dentro de nosotros. Por eso que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y esto también lo dijo Jesús, y quiero que vayamos al libro de Marcos, en el capítulo 16. En el Marcos 16:15 dice, Jesucristo hablando aquí, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Ahora, ese bautismo del que está hablando Jesús ahí es justamente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes ese instante cuando Pedro fue enviado a buscar para ir a la casa de Cornelio? Y él llegó allá, Pedro, y empezó a predicar el Evangelio. Y antes de que Pedro terminara de predicar, el Espíritu Santo cayó sobre esa gente y los bautizó. ¿Qué dijo Pedro cuando contó eso a sus hermanos judíos? No había terminado yo aún de hablar cuando el Señor les bautizó con el Espíritu Santo a ellos. ¿Y qué dijeron los judíos? Así que a los gentiles también les ha sido dado esto del bautismo. Exactamente. Después Pedro, ¿qué dijo?
¿quién iba a ser yo, que después de haber visto que el Señor había bautizado con el Espíritu Santo a esa gente, que les iba a negar que se bautizaran también en las aguas? ¿Te das cuenta? El que da el bautismo, aquí lo auténtico que el cristiano es, lo pone el Señor. No lo pone ningún pastor ni ninguna religión. El propio Señor, a través de su Espíritu Santo, está diciendo: este es auténtico, este es mío. En ese momento, cada vez en los tiempos bíblicos, cada vez que el Señor bautizaba, era instantáneo y lo hacía de esa forma, porque acuérdese usted que los judíos siempre quieren ver el milagro, tenían que ver algo físico. Hoy día también lo hace así, pero ya solamente lo hace de otra forma más pasiva, a veces estando uno solo. A mí yo estaba solo cuando de hecho yo estaba casi durmiendo cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. ¿Me entiende? No es necesario que usted esté afuera. El asunto es que usted sabe que tiene el Espíritu Santo, porque el Señor tarde o temprano se da a conocer que lo tiene. Si usted todavía no siente el Espíritu Santo, usted tiene que empezar a pedírselo al Señor para que usted tenga esa fuerza de saber que cada vez que usted siente dentro suyo el Espíritu Santo te está diciendo: aquí estoy, tú eres genuino, eres de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces por eso tú tienes que pedirlo, y tienes que pedirlo con ganas. Si tú todavía no lo sientes, no quiere decir que no lo tengas. Si tú, al escuchar la palabra de Dios, te emocionas, es porque tienes el Espíritu Santo. Si a ti te hablan de Dios y tú de la nada te vienen lágrimas, no eres tú el que está llorando. Es porque estás sintiendo el Espíritu. Son pequeñas señales que el Espíritu Santo te va dando. El Espíritu Santo te va trabajando de a poquito. Te trabaja, por ejemplo, también con un sueño. El Señor te puede dar algún sueño que después se vuelve realidad. También es seña de que tienes el Espíritu Santo. Pero aún así, debes pedirlo para que tú tengas una comunión completa con el Señor. Y no te olvides que el Espíritu Santo, el Señor te lo dio a ti para el día de la redención. Ahora nosotros ya somos redimidos, pero en alma. Los que vivimos dentro de este cuerpo, ya estamos redimidos. Falta la redención de este cuerpo que tenemos, que nos incita a pecar. Con este cuerpo nosotros pecamos todos los días, ¿cierto? Bueno, va a llegar el día en que nunca más vamos a pecar, cuando el Señor nos saque este cuerpo pecaminoso y nos ponga el cuerpo que Él nos compró para nosotros. Y eso va a ser el día de la redención, el día del arrebatamiento de la iglesia. Ese día vamos a ser redimidos en cuerpo, porque ya lo somos en alma. Entonces, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Que nadie te quite a ti ese regalo que Dios te dio. Espero que esta información te sea de utilidad y que el Señor te bendiga en grande manera.